着放开，思念也席卷而来，散不开，想与你的手紧握起来，漫步于人海，任由风轻轻拨动你裙摆，再过的情怀，只有你是无法被替代，一切依赖，谁就别轻快，知道吗？我倔强寻梦已久的爱，也知道为你而存在，从细针变成爱，就现在，别猜，将爱深深藏起来，眼神一夹紧出卖，让我们的珍珠相爱。Me voy ahora, ¿eh? Abogado Shu. Ayer llovió demasiado fuerte. Bajé del coche con prisa. No tuve tiempo de darte las gracias. Gracias por llevarme a casa. Fue de paso. Espera un momento. Ya estoy lista. Ya está, ya está, ya está. Ahora voy. Esto es para ti. ¿Cómo despedirse bien? En realidad, últimamente me ha ayudado. Más de lo que debería. Deber de abogado. Mañana, después de la última reunión, ¿qué tal si le doy un regalo? Ruan Yu a los 28 años, en nombre de la Ruan Yu de 18. Le entrega aquel regalo que entonces no tuvo oportunidad de dar. Este final es bastante redondo, ¿verdad? En la vista de mañana estará el abogado Liu. Después de hoy, quizá no vuelva a ver al abogado Shu. Al fin y al cabo, usted, abogado Shu, normalmente está muy ocupado. Durante este tiempo, por mi caso, le he causado molestias. Aunque el abogado Liu dijo que no hace falta pagarle honorarios. Aún así quiero expresarle mi agradecimiento. Es para usted. Es para usted. Espero que usted, abogado Shu, en el futuro, tanto en la vida como en el trabajo, y a todo le vaya bien. Gracias. ¿Quién dijo que no habría oportunidad de volver a vernos? Yo también voy a estar en la audiencia que será mañana.
¿Qué crees que quiso decir? ¿Qué quiso decir con eso de qué? Eso mismo te pregunto yo. ¿A qué te refieres con eso? Primero dices que no nos veremos más. Y luego me regalas un reloj electrónico. ¿Qué significa? El pasado no merece ser recordado. El tiempo lo borrará todo. Y no podría ser. Podría significar otra cosa, ¿no? Ruanyu dijo que no habría oportunidad de volver a verse. Es para que tomes la iniciativa y crees nuevas oportunidades de encuentro. Y luego te regaló este reloj digital, ¿eh? Quiere expresar que valora el estar contigo, el tiempo que pasó contigo. Piénsalo bien, anda. ¿Por qué te regaló un reloj digital? ¿O no un mecánico va? ¿A qué se dedica Ruanyu? Es escritora. Juega con las palabras. Seguro que ahí hay una intención oculta. Piénsalo. Piensa. ¿Y qué representa la electricidad? Suena como un recordar. Digital. Es literalmente los días, ¿no? ¡Reloj! ¡Reloj! Reloj, 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 reloj. Si le rápido necesario, no suena a reloj. Necesario, necesario. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Significa que tú y Ruanyu, en los días que pasaron juntos, son días que Ruanyu necesita recordar eso. Ella siempre lo lleva muy dentro en su corazón. ¡Ay, oh, por fin lo he arreglado! Si Ruanyu escribiera así, ya habría abandonado el mundo literario. En resumen, pues, no importa lo que signifique, el reloj que te regaló es un detalle de su parte. Es un detalle. Si en verdad no lo quieres. Si en verdad no entiendes. Fallido sí. Pensando demasiado, pregúntale a la otra persona. Pues ya está. Hermano. En cuanto al juicio, seguro que no puedo ganarte. Pero en el terreno de los sentimientos, también tengo experiencia. Algo de experiencia. ¿No has visto? Mi publicación de ayer en Momentos. Mi última cita a ciegas. ¡Fue un éxito! Nosotros dos. Fue amor a primera vista, mutuo y correspondido. Una bendición de 3 vidas. Y hasta 4 generaciones bajo el mismo techo. En fin, si no pasa nada raro, nosotros dos. Shan. ¡Ey! No estoy ocupado. Vale. ¿Es el mismo restaurante que reservaste la última vez? ¿De acuerdo, sin problema? Nos vemos en un rato. Vale, adiós. Ya no hablo más contigo, tengo cosas importantes que hacer. Te dejo aquí. Si no me crees lo que te digo, si eres tan capaz, no vayas a escondidas a preguntarle a ella. Eres terco. ¿Crees que soy igual a ti? No tengo tan poca paciencia.我想拥有另一道焦点的思念，总有个理由，是你不知道的心愿。如
果可以续写暂停的从前，错过一次已足够。听到你说其实你很黏， Abogado Chu, gracias a ti. 被触火， Te llevo a casa. 以后只想牵我的手。 Con este tiempo, ¿cómo es que siempre acabas tan desastrada? Este aguacero tan repentino e inesperado. Es como una despedida inesperada. Parece que no hay señales así. Pero en realidad, los indicios de la tristeza de la separación ya se estaban gestando en el aire frío y desolado. Esta emisora de radio. Porque siempre tienes malas intenciones. ¿Por qué pensaste en regalarme esto? Escuché al abogado Liu decir que a menudo cuando estás ocupado te desvelas hasta muy tarde. Entonces pensé que un reloj electrónico puede monitorear la presión arterial, el ritmo cardíaco y esos datos de salud. Para recordarte, abogado Su, que cuides más tu salud. Solo que no te apresures. Obsérvalo un poco más. A ver si cuando ya no seas simpático. Ella todavía te da dulces. ¿Y con qué intención lo enviaste? Por ética profesional, un abogado no puede aceptar regalos de un cliente. Si lo estás enviando como parte involucrada, debo devolverlo. Devolución. Ni siquiera me has cobrado honorario de abogado. Ni siquiera me cobraste honorario. Estrictamente hablando, tampoco eres mi abogado representante. Esto no es, por supuesto, enviado como cliente. Entonces es... Abogado Hu, nosotros deberíamos poder considerarnos amigos, ¿no? Claro, sí. Hola, bebé. Hola, hermano Chuan. ¿Por qué tardaste tanto en contestar? ¿Todavía estás en la empresa? Estaba ocupado. No tiene nada de humanidad, solamente explotan a ti. No hay de otra. Ahora la transmisión es en vivo y la selección de productos. Tengo que hacerla yo solo. También tengo que ir a algunos compromisos sociales. Ya casi soy el maestro de la gestión del tiempo. Ya mira, ¿qué hora es? Aunque estés muy ocupado, tienes que comer. Voy ahora. Comeré en un rato, seguro. Cuelgo ya, tengo que irme a trabajar. Alguien te espera para comer. Mi mamá. Siempre teme que, cuando estoy ocupado, no quiera comer. Vamos. ¿Ah? Come, no hagas preocupar a la tía. ¿Acaso no temes que te vean? Pues, ¿y qué si me ven?
Pero ¿qué haces aquí? Justo iba a una reunión. Vi que no respondías mis mensajes y subí directamente. Toma. Hoy estuve muy ocupado. No miré el teléfono todo el día. Aún tengo que ir a una reunión. Hoy no podrá acompañarte. Oh. Oh, por cierto, has dejado el coche por abajo. Aquí no se permite estacionar temporalmente. Te pueden poner una multa. Tienes que moverlo ya. Un minuto. ¿Qué le vamos a hacer? Está bien. Hoy no puedo acompañarte. Entonces, me voy ya. Te acompaño a casa. Está bien. ¿Y quién es? El repartidor. Nadie aceptó el pedido. El comercio lo trajo personalmente. Dijiste que volvías a la oficina por algo. Era por la comida a domicilio. ¿Tanta hambre tienes? Tú dirás. Gracias, abogado Xu. Conduce con cuidado de regreso. Abogado Xu, ¿le duele el estómago? No es nada. Un día agotador. Y ni siquiera he comido. ¿Será que tiene hambre? No es nada. ¿Quieres subir a comer algo? Adelante. Abogado Xu, ponte esto. Es nuevo. La última vez que viniste a mi casa, lo compré en el supermercado de Paz. Oh, gracias. Cámbiate de ropa rápido también. Ah, de acuerdo. Entonces siéntate un momento. De acuerdo. La última vez que viniste a mi casa, lo compré en el supermercado de Paz. ¿Quién es el que ha venido? Espero que no lo haya oído.
Abogado Shu, ¿qué te pasa? Oh. No es nada. Oh. Oh, ¿quieres que lo mire? No importa yo. Yo me encargo. Oh. ¿Todo bien tú? Estoy bien. No he abierto las ventanas. Puede que esté un poco cargado. Oh, voy a abrirlo. Oh. Quizás sea por allí. ¿Abierta? Sí. Oh. Anoche yo... Me trasnoché y no descansé bien. Estoy un poco mareado. Oh. Voy a descansar un rato. Abogado Kfu, entonces descansa un poco. ¿Te prepararé algo de comer? Vale, gracias. ¿Qué te apetece comer? Cualquier cosa, algo sencillo. Entonces coceré unos fideos fáciles de digerir. Bien. Oh, déjame ayudarte. Oh, no hace falta, no hace falta. En 5 minutos tengo los fideos listos. Mejor descansa tú. Oh. ¿De acuerdo? Gracias, hermano Mao. Te agradezco mucho por escucharme tanto tiempo. Ya hacía mucho que no estaba tan contento. Si necesitas algo, solo dímelo. No te lo guardes todo para ti. Qué agotador. En realidad, siempre me ha costado hablar con otros sobre lo de mi familia. Siempre siento que es como abrir mis heridas una y otra vez para que los demás las vean y así ganar su compasión. Pero no quiero ocultártelo a ti. Salir es un asunto de dos. Pero casarse es unir dos familias. Aunque todavía no hemos llegado a ese punto. Previo, cuando la gente con la que salía se enteraba de la situación de mi familia, ya todos se echaban atrás. Ya me había hecho a la idea de quedarme solo para siempre. Shan, no pienses así, por favor. Una chica tan buena como tú, ¿cómo es posible que acabe sola? Tú no tienes la culpa de nada de esto. Ya estás bastante agotada. No te preocupes. No me importa tu origen. Y tu familia tampoco. ¿Acaso? ¿Se nos acabó el vino otra vez? Camarero, Dígame, señor. tráiganos otra botella rápido. Enseguida. Abogado Shu. Déjame. Bien, gracias. Toma, gracias. Gracias. Voy a contestar una llamada. ¿Sí? Pásame la dirección. Voy para allá ahora mismo. Vale. ¿Qué es lo que ha pasado? Tranquila. Te aseguro que no soy un estafador. No pasa nada. Enseguida viene mi amigo y paga esta cuenta. Vale. Pero este restaurante. ¿Por qué es tan caro? Oh, verá eso. Ha abierto 3 botellas. El vino Halland 2015. Cada botella cuesta unos 3.37 euros. Unos 3.37 euros por botella. Sí. ¿Y por qué no lo ponía en la carta? Oh, number. En nuestro restaurante. Todos los precios son así. Claramente indicados. ¿Qué pasa, hermano Mao? Nada. Shan. Mi tarjeta ya. He llegado al límite. No te preocupes. He llamado a un amigo. Vendrá enseguida y pagará la cuenta. Entonces pago yo. No. ¿Pero cómo vas a pagar tú?
Hazme caso. Vuelve a sentarte y espera. Enseguida está arreglado. ¿Estás bien? Son. Ha llegado. Bebe un poco de agua para despejarte. Has venido a pagar por tu amigo, ¿no? Sí. ¿Me dejas ver la cuenta un momento? Vale, gracias. ¿Le conoces? No. Bueno. Son. Mira, te presento. Esta es Shan. Él es mi mejor amigo. Shu Wai-song, alias abogado Shu. Abogado Shu, hola. El hermano Mao me habla mucho de usted. Dice que es muy bueno en los juicios. Así que tú eres Shan. Sí. Hay algo que debo decirte. ¿Sabes que por tu comportamiento actual ya se puede considerar que estás involucrada en un delito penal? Abogado Ki. ¿Qué quiere decir? No estoy entendiendo bien. No le hagas caso, te está asustando. Solo está bromeando contigo. A él le gusta bromear. De formación profesional. A todo el mundo le ve como un posible juicio. Ha bebido alcohol adulterado y ni siquiera te das cuenta de que te han metido. ¿Qué alcohol adulterado? ¿Tú no has bebido? ¿Por qué dices tonterías, tú? Una botella de vino tinto común que cuesta entre 300 y 500 yuanes. Se reetiqueta y se vuelve a empaquetar. Y se vende hasta por unos 3.400 euros. ¿Cuánto te llevas de comisión? No te pregunto a ti. Abogado Shu, es la primera vez que nos vemos. Realmente no entiendo por qué tiene tanta mala intención hacia mí, pero mis sentimientos por el hermano Mao son sinceros. Ella es súper buena. Sinceros. Por consideración a que Lumao, por ser sincero contigo. Yo como abogado te daré un consejo gratis. Producción dolosa intencionada y venta de productos falsificados. Solo con la cuenta de hoy es suficiente para que te condenen. ¿Qué pruebas tienes? Este vino es la prueba material. Los registros de transferencias entre tú y el gerente del restaurante son prueba documental. No sé de qué me está hablando, abogado Shu. El gerente del restaurante y yo no nos conocemos en absoluto. Y si el vino tiene algún problema, es responsabilidad del restaurante. Yo también soy una víctima. Exacto. Entonces yo. Todos somos víctimas ya. Tú eres víctima, ella no. Acabo de revisar esta copa. Si hubieras bebido, serías una víctima. ¿Cómo puedes estar tan lúcido para hablarme así? Además, estas marcas de agua debajo. Shan. Ahora estoy un poco confundido. Lo que oigo. Eso de la copa y esas cosas así. ¿Qué es eso de las marcas de agua? ¿Qué significa? Hermano Mao, yo no. Pues yo. Y la verdad, ¿acaso me mentiste? ¿Lo siento yo? Eres una buena persona. Oye, Shan, ¿a dónde vas? vete. Espera. Yo he estado escuchándolos un buen rato. No creas que con decir eso vas a poder engañarme. Les aviso. Si no pagan la cuenta hoy, ¡nadie se va! Siéntense un rato más. Pues entonces no nos vamos. Hace pasar lo falso por verdadero. Ya infringe el artículo 140 del Código Penal. Estafa con señuelo de copas, intimidación al consumidor. Cada palabra que acaban de decir ya ha sido grabada. En nuestro restaurante no se permite grabar. ¡Esto es una violación de la privacidad! Si lo quieres, llévatelo directamente. Todo el contenido de la grabación ya se ha sincronizado con el disco en la nube. Además, sobre la obtención legal de pruebas o la invasión de la privacidad,
Lo tengo más claro que vosotros. Y una cosa más. Acabo de llamar a la policía. En unos minutos llegará la policía. Si tenéis algo que decir, decíselo directamente a la policía. ¿Tú? ¿Cuándo llamaste a la policía? ¿Cuándo has llamado a la policía? Ahora mismo. Como era de esperar, no defraudas, viejo zorro. Está bien. Los héroes caen por mujer bonita. Desde siempre los héroes caen ante la belleza. Hermano, esta vez seguro que has encontrado. Hiciste de héroe. Todavía bromeas, ¿eh? Todavía puedes bromear. Parece que no hay problema. Es solo hambre. Solo tengo un poco de hambre. La niña se lo comió todo. Se los comió esa chica. Shan dijo que tenía hambre, así que le di todo el filete. Yo solo me dediqué a beber. Justo sacas el tema molesto. Justo preguntas lo que no debes. Si llegas 10 minutos más tarde. Pues entonces déjame invitarte a comer algo. Entonces te invito a comer algo cuando llegue la policía y tomemos declaración. ¿Vamos a tener algo? Ahora más barato. Esta vez buscaremos algo más barato. Basta de amor ya. Ya he sufrido bastante por el amor. ¿Por qué es tan difícil tener una relación? Yo creo que lo que has sufrido no es por el amor, sino por los estafadores. Ya que dices que eres abogado y te estafó una chica de citas falsas, mañana, cuando salgas, no digas que eres socio del circo. Y que sí soy abogado. Los abogados no tienen sentimientos. Dices que ella es una estafadora. Para engañarme, inventó toda una historia. Pero desde la perspectiva inversa... No significa que yo también le gustaba. ¿Ya me estás queriendo un poquito? Se esforzó mucho. Veo que no has aprendido la lección. Pues así que fui yo un eslabón en su cadena de producción. Pues ya que estamos así, mira el lado positivo. Entonces, si no le gustaba, cuando yo le decía que estaba triste, ¿por qué se quedaba charlando conmigo? Pero no eras tú quien le mandaba mensajes primero. Y cuando le dije que me apetecía algo dulce, me lo preparó ella misma. Pero no fuiste tú quien le dijo que te apetecía. Entonces, todo lo bonito lo conseguí mendigando. ¿Fue todo imaginación mía? ¿Y qué si lo mendigaste? Un caramelo mendigado. ¿Acaso no es un caramelo? Un caramelo mendigado. ¿Acaso no es dulce? Es un caramelo. Oh, yes. Pues ya que disfrutaste del proceso, ya no te aferres a ese resultado. Si me esforcé tanto en mantener ese proceso, no era precisamente porque quería un buen resultado. Cuando me aconsejas, pareces muy despreocupado. Pero cuando tú mismo oíste el final de esa novela, ¿no estuviste 2 días deprimido? La próxima semana es Año Nuevo. Los estudiantes que quieran intercambiar regalos, por favor, lleguen sus regalos al Departamento de Cultura y Entretenimiento. El departamento organizará un sorteo el día antes de Año Nuevo.
Solo estoy consultándote. Deberías preguntarle la opinión al niño. ¡No hace falta preguntar! ¡Pues si no se irá contigo! Hermano mío. Papi y papá se van a separar ahora. ¡Arriba ya! Se van a divorciar. Mi hermano lo sabe. Hablemos adentro, ¿vale? ¡Luego, papá! En el futuro, mamá y papá solo podremos tener a uno. Mamá dice que papá se va a Estados Unidos. Me pregunta si quiero ir. No quiero ir a un lugar tan lejano. Allí no conozco a nadie. ¡No quiero irme con papá! ¡No quiero irme! Hermano no dejará que te vayas a Estados Unidos. ¿De verdad? ¿De verdad? Sí. Ya no llores. Hermano, ¿qué es eso? Es un regalo.
Si no me hubiera echado atrás, entonces el final habría sido diferente. Hermano, el caso de la hermana Ruan Yu. Entonces, mañana hay juicio. Entonces, iré a darle ánimos, a apoyarla. ¿Ya va a empezar el juicio? ¿Cómo van las cosas entre tú y la hermana Ruan Yu? Está yendo bien. No te preocupes. Ayer cuando te pregunté, ¿todavía estabas desanimado? Hoy ya lo has superado. El final de la novela es lo que ella pensaba antes. No representa el presente, y mucho menos el futuro. Después de una noche hay que verlo con otros ojos. Nada mal, nada mal. Escampó, dejó de llover. Mi hermano vuelve a estar en forma. ¿Y tú qué? Tú de tutora. Pásame la nota de tu examen del mes pasado. La nota de tu examen mensual del mes pasado. Y no me parecen muy buenas. Hermano, tengo cosas que hacer. Adiós. A ver si te teletransportas otra vez. Ruan Yu ha publicado en Momentos. Esforzarse al máximo, sin dejar arrepentimientos, también es una manera de sentir plenitud. Me parece que lo que dices tiene mucho sentido, Song Song. Si te echas atrás, seguro que te arrepientes. Pero si luchamos por conseguirlo de verdad, Al menos habremos sido consecuentes con nuestros sentimientos. Es como en un juicio. Sin importar el resultado, hay que ir a por todas. Shu Baisong hasta le da me gusta a la gente. Nunca le ha dado un me gusta a Liu Mao. ¿Con qué? Él también mira Momentos. Mañana a las 7 paso a recogerte. Es siempre la última vez que nos veamos. Debido a que la parte demandada no ha comparecido ante el tribunal y tras consultar la opinión de la parte demandante, la demandante no acepta la mediación. Este tribunal decide aplazar el fallo. La sentencia se notificará por correo postal a ambas partes. Se levanta la sesión. Señorita Sen, la verdad es que he hecho todo lo posible. La demandante insiste en no aceptar la mediación. Viendo cómo ha ido la vista de hoy, lo más probable es que el tribunal estime su demanda. De acuerdo. Ahora lo entiendo. No debería haber problema, abogado Shu. No te preocupes. Si todo va bien dentro de este mes, recibirás la sentencia. Cuando se publique en internet, esta cuestión quedará completamente resuelta. Pues mejor. Disculpa, 久等了. Mi crónico mal. Es mi viejo problema. Después de la audiencia. Necesito entrenar más la mente. Parece que tengo que practicar más el control mental. Vale, vámonos ya. El enemigo ya ha sido derrotado. Vamos a reposar. Vamos. Vamos. Oye, Mingjin. Mira rápido, Weibo. Sensi sí se ha suicidado. Muchos internautas sospechan. Y fue por tu culpa.
Sí, ¿qué hay? Sí. Ha obtenido un 100. Un churro, 2 huevos. Y un vaso de leche de soja. El churro un poco blando, churro y huevos, 100 puntos. Jefe, dame. Era un churro y 2 huevos. En secundaria ya era un churro. ¿Qué saca 100, dice? Decían que así se sacaba 100. Ahora en bachillerato. Lengua, mate, inglés, vale 150. Pero política, historia, geografía siguen valiendo 100. Además, significa también 100. También significa 100%. Estoy mandando una señal a mi cerebro. Para que tenga más energía y más inteligencia para los exámenes. Oh, ¿Entiendes? más inteligente aún. Yo antes creía en esto. Incluso se burlaron de mí por eso. Jefe, yo también quiero una así. Este es para ti. Abogado Shu, ¿tú no comes? Mi desayuno aún no llega. Gracias, otro tazón de tofu. Un huevo. ¿Cuánto es? 25. Bien, gracias. Buenos días, Ranju. ¿Abogado yo? Ya para que estoy comprando el desayuno. Siéntate. Vamos, siéntate. Para ti, para alimentar el cerebro. ¿Y el tuyo? Por cierto, abogado Liu, ¿podrías dejarme verlo? Los documentos del juicio otra vez. Quiero dar un repaso rápido, para estar más tranquilo. Claro, toma. Busca tú mismo, está en el maletín. Bien. Ese no es. Ese es el de la otra parte. Con solo ver la esquina, ya puedes notar la diferencia. ¿Tienen diferente grosor? ¿Por qué ese clip? Es amarillo, seguro. Entonces, este clip verde es para nuestros propios documentos. Significa luz verde en todo. Qué inteligente. ¿Ustedes los abogados también creen en estas cosas? Pues que sobre mi caso es más complicado y por eso necesita un poco más de refuerzo. Pues bien, este caso. La verdad es que es un caso pequeño. Pero no podemos evitar tener un abogado Shu que siempre cumple los deseos de sus clientes. Ayer vi que publicaste en tus momentos que querías un bonito buff de la suerte. Pues ya está, aquí te lo he añadido, como pediste. ¿Descansaste bien anoche? Es tu primer juicio. Es normal estar un poco nerviosa, ¿verdad? Pero con 2 grandes abogados respaldándome. Y hasta detalles sobre los papeles. Esos detalles se han cuidado. Me siento muy tranquila. Anoche dormí de maravilla. Con esa actitud, en nuestro caso, lo ganamos seguro.回想过去的画面，匆忙写下的句点，路过多少个日月，没有言语的离别，朦胧视线的边缘，风吹散过往的碎片。声飘远，记忆的每一片，已泛黄的昨天，翻过枝叶，你却印在每个故事背面，不停在浮现，你带着笑的脸，弹指瞬间，没来得及留念。已泛黄的昨天，翻过枝叶，